Bien, hermanos, en esta tarde ya le agradecimos a Dios y le damos gracias a Dios, hermanos, por un fin de semana más. Siempre veado como una oportunidad donde Dios nos da la oportunidad de un domingo, un fin de semana más en nuestras vidas para poder venir a alabar, bendecir su nombre. Pero lo más importante, hermano, también entre todo es lo más importante, llenarnos del conocimiento de la palabra, que es una luz, es un manual en el cual nosotros podemos irnos llenando poco a poco de la sabiduría divina, de una sabiduría eterna que dice la palabra de Dios, que hace crecer, madurar el alma y también la hace tener luz, es como brillar, que es lo más importante, brillar a través de la luz del conocimiento las almas de nuestras vidas. Bien, hermanos, hoy le damos seguimiento, escucha atentamente. Creo que no nos sirvió bien el agua, yo pienso que es la extensión eléctrica, que no permanece la luz. Vamos a ver qué pasa. Hoy le damos inicio, hermanos, a la serie de mensajes que les he recomendado. Por favor, que miren cada punto, porque al final vamos a dar unas hojas de los puntos más importantes para tenerlos nosotros y también hacer unas preguntas como tipo de escuela y un examen de lo que aprendimos acerca de la historia de José, el soñador. Hoy le damos inicio a la serie, la historia de José 2. Antes de empezar, hermanos, así como ven la imagen, nos quedamos en ese texto bíblico y en ese pasaje más bien bíblico en el cual José fue echado a la cisterna, una cisterna que no tenía agua, por sus mismos hermanos, que después lo sacaron y fue vendido a los madianitas, una compañía que iba pasando. Puntos importantes, recordemos, para los que no estuvieron aquí. Jacob era un patriarca, un líder de los tiempos antiguos, del inicio de la humanidad. En aquel tiempo, cuando Dios se presentó por primera vez al ser humano y dio su nombre y demostró su poder, fue a Moisés en el monte Sinaí. Pero su presentación de Dios dijo así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en cada uno de ellos Dios mostró su poder y puso un llamado en ellos para ir levantando poco a poco su nombre y también creando un pueblo que depositaba toda su fe en un Dios vivo, un Dios único y un Dios vivo. Así que Jacob fue el padre de José. Uno de los puntos importantes, hermanos, donde inicia la historia de José el soñador, es en el capítulo 37 del libro de Génesis. De ahí da inicio que José era un joven de 17 años, que traía un llamado especial de parte de Dios, y que Jacob lo amaba tanto porque lo había tenido en su vejez. Era el último hijo que él había tenido, porque tuvo muchos hijos. Entonces esto había creado un odio en sus hermanos, por cuanto veían la atención que Jacob, el error de Jacob, de poner toda su atención en el hijo único, el último hijo que tenía. Sus hermanos, los errores de sus hermanos, es haber tenido un odio tremendo ante José, y como la explicación que dio nuestro hermano, ya adelantándose en la historia, cuando estaba en Egipto, dice que José era hermoso, de buen parecer, era guapo, era parecido a José. Así que todo esto lo venimos viendo, hermanos, que José traía una distinción, pero lo más importante, Dios estaba con él, porque José creía en Dios. Vamos a ir viendo poco a poco, la historia no lo presenta de esa manera, pero después nosotros vamos viendo en la historia donde los puntos presentan a José que tenía mucho temor de Dios y amaba a Dios. Entonces, hermanos, el error de sus hermanos, crear un odio de muerte en contra de ellos. Un punto importante que vimos en el pasado es la fosa o la cisterna en la cual fue echado José por sus hermanos, una cisterna que no tenía agua, dice la palabra de Dios,
y que nos habla a nuestras vidas, porque de eso se trata, que en la historia, los puntos, nos detengamos un momento para reflexionar y ver qué es lo que Dios está hablando a la iglesia o a nuestra propia vida personalmente, cada uno de nosotros. Y decimos, hermanos, que esa fosa o esa cisterna representa un problema en el cual Dios permite que nuestras vidas caigan en esa fosa. Cuando nosotros estamos en ese hoyo, pozo o fosa, abajo, ¿hacia dónde podemos voltear a ver? Hacia arriba, ¿dónde está Dios? Y hay situaciones, hermanos, que vivimos en la vida que son de gravedad. Personas que pueden tener una enfermedad incurable o un problema que no se pueda resolver con los hijos, con la familia, en el trabajo, una demanda o algo imposible. Cuando llegamos a un problema grave, eso representa esa fosa, esa cisterna, donde Dios permite que caigamos ahí, porque nos está llamando la atención, porque llevamos una vida, vamos a decir, cómoda, sin pensar ni meditar en Dios, y por ahí Dios nos permite que caigamos en un problema grave para acercarnos y buscar a Dios, acordarnos que somos simplemente humanos en esta tierra y que venimos aquí con una misión y que traemos un propósito definido cada uno de nosotros. Aunque pareciera que no, pareciera que los detalles de la vida, las circunstancias que vivimos, la semana, lo que pasó ayer, esto y aquello, pues son cosas comunes y corrientes que pasaron por casualidad. Pero en Dios no hay casualidades. Amén. Hay propósitos para todos. Entonces, hermano, cuando José estaba en la cisterna, Dios tenía un plan de salvación para su vida, por el llamado que tenía en su vida. En ese momento, unas horas pasaron, cuando iba pasando una compañía de madianitas que de casualidad traían aromas, bálsamo y mirra. Y vimos los puntos importantes, lo que representa el bálsamo y la mirra, el perfume que fue derramado por la mujer que sacó con sus cabellos, enjugaba los pies de Jesús y le echaba perfume en su cabeza y derramó todo el perfume carísimo sobre los pies de Cristo. Y los discípulos se enojaron, ¿no? ¿Y por qué no se metió este perfume tan caro y se le dio el dinero a los pobres? Eso representaba que la mujer estaba preparando el cuerpo de Jesús por la misión que traía a la tierra de hacer un sacrificio tan grande por toda la humanidad. Y lo mismo representa la compañía de aroma que pasó para levantar a José y llevárselo a Egipto. Representaba la misión que tenía José, porque la palabra de Dios lo presenta como preservador de vidas, porque iba a llegar a tener una autoridad en la cual iba a salvar a toda su familia de hambre, y no solamente a su familia y al pueblo de Dios, sino también a los egipcios. ¿Ven? Nos quedamos pues en estos puntos importantes, hermanos, que está recordando el Espíritu, ya que no se nos pasa este punto, que leímos, hermanos, que a Dios no le agradan los mandamientos o las tradiciones mundanas del mundo, sino Él le agrada los mandamientos que Él puso como leyes que rigen tanto la humanidad, el mundo, la naturaleza, nuestro alrededor, leyes eternas, que están allí puestas por Dios. Y cuando alguien las transgrede, o más bien alguien la malinterpreta y pone y dice cosas que realmente no son, pero a través de esos engaños y falsedades quieren honrar a Dios y acercarse a Dios a través de doctrinas que no son de Dios, a Dios no le honran, dice la palabra. ¿Se acuerdan que vimos el bálsamo? ¿Por qué? Porque a Jesús le trajeron mirra cuando era niño, cuando era un recién nacido, y de ahí nació la tradición del niño Dios, que no existe, tampoco existen 3 reyes magos, sino 3 sabios del oriente, dice la palabra de Dios en los 2 evangelios que registra la bendición que le trajeron. Y la mirra representaba verdaderamente el perfume que venía a preparar el cuerpo de Cristo, porque iba a ser entregado para un sacrificio. El oro representaba el poder de un rey, porque iba a ser rey. El incienso
representaba la divinidad de Jesús, porque a pesar de ser hombre, era Dios que venía en la presencia y la deidad de Dios mismo. Amén. Hemos ido aprendiendo varias cosas, hermano. Es bien importante llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. La historia de José, número 2. Damos inicio. Nos quedamos aquí. Y sus hermanos convinieron con el Génesis 37, 26, 28. Sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Continúa la historia. Punto bien importante. Dios permitió que José fuera vendido. Rubén, su hermano mayor, lo quiso salvar. Judá dijo de esta manera: ¿y por qué no, en vez de matarlo, lo vendemos? ¿Para qué lo matamos? Es nuestra propia sangre. Sigue siendo nuestro hermano. ¿Por qué no lo vendemos? Le quitamos la túnica y la tiñeron con sangre y se la llevaron a Jacob. ¿Para qué? Para esconder lo que habían hecho con José. Entonces, bien importante este punto, hermanos, que Dios permite que José sea vendido. Ahí está, para que lo vean. En forma de burla, todos sus hermanos lo venden, lo amarran y lo llevan. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios. Yo digo, hermanos, cada uno de nosotros fuimos vendidos. Yo nunca había escuchado eso. ¿Acaso yo fui vendido? ¿Alguien me vendió a mí? Hay una oferta que está en el aire, en la persona que viene al mundo. O te compra el diablo o te compra Jesús. Jesús pagó un precio por nuestras vidas. Y como vimos, no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles que se corrompen en esta tierra, sino con algo que permanece para siempre. Verdaderamente, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, fuimos puestos para ser vendidos. Yo puse mi vida, mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu para ser vendido. Y Dios me compró. Amén. Me compró con un precio, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente. Cuando José es vendido, viene a representar, hermanos, a marcar de ahí en adelante la misión que tenía José, porque de ahí en adelante iba a cambiar un rumbo en su vida. Su camino iba a ser diferente. Ya no le pertenecía su vida a José. Y es lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos ante el Señor, hay un precio que se paga por nuestras vidas, y nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino le pertenecemos a Dios. Amén. Hemos sido, dice la palabra del Señor, vamos a ver, un propósito. Y a la verdad aquí ya lo entendí. Cuando estamos aquí, hermanos, verdaderamente cuando somos vendidos, decimos de esta manera. Entiendo el punto que me voy a explicar al pasar la imagen. Muchas veces Dios se muestra de muchas maneras a nuestras vidas. Y hay veces que nos confunde el camino que llevamos, porque tenemos tantos planes y tantas cosas que queremos en nuestras vidas. Y de repente las cosas cambian y son diferentes, porque hay un propósito para todo. José era un jovencito de 17 años, tenía toda la vida por delante, estaba contento, era feliz, apacentaba las ovejas, su padre lo amaba mucho, tenía una túnica de colores, era distinguido entre todos, menos sus hermanos, no lo amaban ni lo querían, pero José era feliz. José amaba a Dios. Cuando cayó en la cisterna, José le oró a Dios. No dice la historia eso, pero José le oraba al Señor que lo librara, porque tenía esa fe en Dios. ¿De dónde recibió todo esto José?
de su padre Jacob. Acuérdese que Jacob hablaba con Dios y Dios hablaba con Jacob. Así lo registra en el libro de Génesis. Se presentaba Dios ante Jacob. Jacob que luchó con el ángel y Dios lo bendijo. José traía mucha fe en el Señor y de repente cambió todo en su vida, porque hay un propósito para todo. La palabra de Dios, hermano, no registra que José murmuró en contra de Dios, que José se quejó por la situación. ¿Y por qué, Señor, permites esto? Y Dios mío, ¿por qué estas cosas en mi vida? Si yo tenía mucha fe en ti, ¿por qué me está pasando esto? No dice la palabra de Dios eso. Y lo que venimos a saber, que para todo hay un propósito, que Él sufrió calladamente lo que estaba pasando en su vida, porque confiaba en el Señor. Ahora, hay un propósito para todo. En Éxodo 9:16, Dios le dijo a Abraham, ahorita le explico el punto, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, le dijo Dios al faraón. Hay un propósito para todo. Cuando las personas logran tener un puesto importante o tienen autoridad o poder en el mundo, es porque Dios lo permite. ¿Se acuerdan cuando Jesús enfrentó a Pilato? Sí, fue Pilato. Cuando le dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey de Israel? Y Jesús se calló, no contestó. Y le dice Pilatos, ¿a mí no me contestas? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad de mandarte matar y también darte la vida? ¿Y qué le contestó Jesús? Esa autoridad la ha recibido de parte de Dios. Porque si Dios no permite nada, nunca hubiera llegado a tener esa autoridad sobre Jesús. Amén. Es importante entender y comprender esto, hermano, que hay veces que estamos arriba o abajo o donde estemos, pero siempre hay un propósito para todo. Dios le dijo esto a Faraón, lo levantó como Faraón, permitió que llegara la autoridad. ¿Por qué? Porque era un obstinado, era un rebelde, era un cabeza dura, era un corazón rebelde y obstinado. Y por más que vean las maravillas de Dios, no creían en Dios. Por eso te levanté, con ese propósito. ¿Por qué? Porque iba a mostrar mi poder para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y Dios se levantó un nombre sobre todo nombre. Amén. Pero hay otro propósito. Proverbios 19:21, que puse en mi estado hoy en la mañana, si es que lo veo. Muchos planes hay en el corazón del hombre. Hay otra versión que dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Otra versión dice, pero solo los designios de Dios llevarán cumplimiento. Sus planes del Señor. José era un jovencito de 17 años. Tenía un llamado de parte de Dios. Creía en Dios. Tenía mucha fe en Dios. Y de repente las cosas cambiaron y dieron un vuelco, una vuelta radical en su vida. Y todo se transformó. Pero José permanecía en la fe y nunca murmuró en contra de las situaciones que estaba viviendo en su vida en ese momento. Al contrario, calladamente se fue, se dejó llevar y dejó que las cosas caminaran por el camino que él creía que Dios estaba con él. El hermano acaba de explicar que la palabra de Dios dice que todo lo que le ponían en sus manos, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Eso no dice al principio de la historia, pero sabemos que Dios estaba con José. Era un jovencito que hubiera dicho, bueno, Señor, me diste unos sueños donde yo me veía con una autoridad, porque llegó a ser gobernador de Egipto y se inclinaba como en los sueños. Pero ahora todas las cosas parecen mal. A veces los propósitos de Dios, hermanos, no los entendemos
y los caminos que el Señor nos dirige, a veces nos confundimos y pensamos que las cosas pues, no van por buen camino. Pero espérese, tenga paciencia y siga con la fe en Dios y todo se transformará a su favor. Amén. Eso es lo que nos enseña, que para todo hay un propósito. Muchos planes hay en tu corazón, pero solo los planes de Dios se cumplirán, porque hay un llamado en nuestras vidas, porque Dios tiene control en todo, dice la palabra del Señor. Amén. Dios tiene el control en todo. En Génesis 37-31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Hablamos de que se pagaba un precio. Hablamos de que nosotros nos pusimos en oferta en nuestras vidas. Hay dos caminos, hermano. Escuche bien, por favor. Tenemos una izquierda, tenemos una derecha. Hay un negativo, hay un positivo, hay luz, hay tinieblas. No hay nada en medio. En medio desagrada a Dios el que se pone sus pies en medio, crea media las cosas, o está claudicando entre las leyes de Dios. Esos son los fríos, los tibios que Dios no quiere. O eres del equipo de Dios o perteneces al equipo del enemigo. Así de fácil. Hay una balanza en nuestras vidas. Hay una balanza que representa la cruz de Cristo, el equilibrio de fuerzas para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que José, para poder ocultar lo que pasó con José, degollaron un cabrito, un cordero. Llama la atención eso. Amén. Primeramente, que traían aromas, que venían a preparar y a marcar la misión de José en su vida. Lo vendieron, porque nuestras vidas, hermanos, han sido compradas por el precio tan caro que Jesús pagó en la cruz, y su sangre derramada nos limpia, nos cubre, nos protege, y fuimos comprados por ese precio. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al equipo del Señor. Ahora dice: degollaron el cabrito, que viene a representar a Jesucristo mismo, de las cabras, y tiñeron la túnica de sangre, porque la sangre rociada en el lugar santo y santísimo que practicaban los judíos venía a representar la limpieza a través de la sangre del cordero, que dice la palabra de Dios. Amén. Me acuerdo de ese pasaje bíblico, lo estoy viendo en la visión. Muy hermoso. Cuando el ángel, más bien Juan, en la isla de Patmos, que había sido exiliado por causa del evangelio, se le presentó el ángel de Dios para darle el libro del Apocalipsis de Revelaciones, y vio una gran multitud, que tan grande era que no se podía contar con el número de un ser humano aquí, como la arena del mar. No se puede contar, y va a pasar toda su vida y no la va a contar. Así vio la visión Juan, y le preguntó: Señor, ¿estos de dónde han salido? Y le dice, el ángel le preguntó a Juan, y Juan le dijo: Señor, pues es que tú lo sabes. Y estos estaban llenos, dice, de ropas blancas, emblanquecidas, todos estaban contentos. Estos han salido de la gran tribulación, vienen de la tierra, de vivir una vida terrenal allá, y están emblanquecidos por la sangre del cordero. Fíjese, la sangre del cordero emblanquecía y limpiaba las ropas. Así nosotros, nadie de nosotros es perfecto. Todos tenemos errores, como Jacob, como los hermanos de José. Estamos llenos de errores. Estamos tratando de enmendarnos, estamos tratando de restaurarnos poco a poco en nuestras vidas. Pero aquel que logre, aquel que avance, aquel que camine un paso más en sus debilidades y logre sujetar eso, ha entrado en un nivel diferente en su vida. Cuando logras controlarte tu genio, tu carácter, tu enojo, tu forma de actuar, tus debilidades, tus vicios, todo aquello que te daña,
y logras hacer a un lado eso, estás avanzando un nivel más en tu vida. La sangre del Cordero representa el precio que se pagó por la misión que José iba a emprender en su vida. Así de fácil. Miren lo que dice la palabra de Dios, que fuimos comprados por un precio. Aquí vemos, hermano, un momento, vemos la imagen de la sangre del Cordero tomada en la túnica de colores de José para falsificar su muerte. Se la llevaron a Jacob y le dijeron: mira ahora si es la túnica de José. Jacob la reconoció: sí, es la túnica de mi hijo. Una bestia salvaje ha despedazado a mi hijo. Pero representa para nosotros la sangre del Cordero, que vino a limpiar y viene a limpiar nuestras vidas. Pero dice la palabra que fuimos comprados por un precio. Ahora sí, Primera de Corintios 6:20. Escucha atentamente lo que dice: porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenece. Como dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Esas son las vidas las cuales el mundo nos critica, que somos fanáticos, bola de fanáticos. Fanatismo es esa religión del cristianismo, porque hasta lloran de verdad. Bueno, alguna vez escuché decir eso, y cuando lloran parece que sí lloran de verdad. No es fanatismo, es un nivel de entrega total a nuestro Dios Todopoderoso. Glorificar a Dios. Ya no nos pertenece nuestra vida a nosotros. Aquel que entrega su vida a Dios vive conforme a sus leyes de Dios y trata de agradar a Dios, y cuando mira una oportunidad de ayudar, de echar la mano al prójimo a su obra o hacer algo para la obra de Dios, siempre está atendiendo en su corazón para agradar a Dios en su vida. Amén. Esa sangre del Cordero que mataron y degollaron y le echaron la sangre en las túnicas representa el precio que tuvo, que Dios compró la vida de José para la misión que él iba a emprender en su vida. Adelante. ¿Se acuerdan, hermanos, qué representa la túnica de colores? Y Jacob le compró, no le hizo una túnica de colores para José, solamente para él. Es una distinción, porque vemos personas, hermano, yo me cuento en eso, por el llamado que Dios puso en mi vida. Habemos personas que traemos una misión más definida que otros. Yo me acuerdo, hermanos, que así como pasó con José, bueno, aquí estamos viendo la imagen de Jesús. Lo voy a explicar antes. Cuando Jesucristo fue enviado de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos, Herodes, bien contento, recibió a Jesús y quería que le hiciera un milagro. Quería ver el poder que se hablaba de Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Jesús no le hizo ningún milagro, porque Él no vino a eso, a crear una fama para que el mundo lo viera, una fama de gloria de hombres no recibo, sino gloria que proviene de Dios, como muchos lo hacen, que quieren crearse fama para su propia persona. Entonces Jesús no le hizo ningún milagro, no le respondió palabra, ni hizo lo que él pedía. Y dice que entonces Herodes se burló de Jesús porque no consiguió que hiciese ningún milagro delante de él. Y él y toda la compañía de soldados le pusieron una túnica de colores. Dice que una túnica de una piel especial, de una tela especial, cara, de ricos. Como burla se la pusieron a Jesús. Ahí está en el Evangelio. Llama la atención la túnica de colores que tenía José. ¿Por qué? Porque representa una misión definida más grande que cualquiera en nuestras vidas. Como José tenía la túnica de colores. Génesis 37 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo.
y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron. ¿Sí? Y los madianitas lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia del faraón de Egipto. Jacob tuvo una prueba tremenda sobre su vida. Él creía en Dios. Dios había hablado con Jacob. La historia en ninguna manera registra también que Jacob se quejó, que puso una queja ante Dios: Señor, ¿por qué permitiste, si estás conmigo, si me diste estos hijos, si me diste a José como hijo, ¿por qué permitiste que lo matara? O que lo mató una bestia. ¿Por qué esta prueba tan tremenda en mi vida? Hubiera dicho Jacob. En vez de eso, se vistió de luto y lo lloró, pero nunca se quejó ante esa prueba delante de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan o que te ofenden. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo me acuerdo, hermanos, entra mi testimonio. Para poder siempre ser bendecido por Dios, se paga un precio tremendo en nuestras vidas. Yo me acuerdo, todavía no tenía los 40 años, cuando vivía en Estados Unidos, más de 2 décadas, y Dios me puso el llamado en mi vida. Yo lo sentía en el corazón, y muchas profecías hablaban, sin la gente, sin conocer, hermanos profetas que llegaban: hermano, usted tiene un ministerio. Y Dios me lo mostraba en sueños: prepárate. Cuando me habló el profeta Daniel Ponce, un hermano, un profeta que fue llamado desde niño, que nunca se casó ni conoció mujer, porque ese llamado tenía de parte de Dios el profeta. Ese hermano te decía las cosas, te decía tu nombre, te dice tu nombre, te llama: a ver, ponte de pie, tu nombre es así, 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 te pasó esto, soñaste esto, aquello. Muchas visiones del Espíritu Santo. Y él me llamó y me dijo: hay un llamado en tu vida. Y me nombró y me dijo dónde vivía. Dice: estoy viendo una visión en este momento, estoy parado frente al apartamento número 4. Santo Dios, y era mi apartamento. ¿Qué significa esto? Ahí digo yo: hay ángeles que están a tu lado. Y el Señor me dijo: hay un rumbo que estás caminando y un camino en el cual llevas muchos pensamientos y planes en tu cabeza. Pero yo quiero cambiar ese rumbo y quiero cambiar tu camino en un llamado que hay en tu vida. Santo Dios. Yo sentí en mi corazón que yo tenía que soltar todo aquello, mis planes que llevaba de materialismo en mi vida, de hacer dinero. Tenía mi propia compañía, tenía familiares que trabajaban conmigo, estaba acomodado ante la sociedad, tenía una casa, mi seguro social, mis papeles, todo en Estados Unidos. Y de repente, lo que le pasó a José, tan contento que estaba José, y de repente todo cambió en su vida. Y de repente el llamado que puso Dios en mi vida, me sentía yo como que no creo que eso vaya a pasar, yo no creo que eso vaya a suceder. Y sentía que no lo iba a hacer. Y llegó el momento donde todo se acomodó, y cuando vi la señal que Dios me mandó y me dijo: te voy a mandar una señal, y me la dio. ¿Ustedes conocen esa señal algunos? En una fotografía, en una foto que me tomé en la entrada de la casa, que apareció una luz en la sombra de los árboles, como un fuego arriba, y un montón de luces llenó todo mi cuerpo de colores, y también a mi esposa. Y me dice el Espíritu: la señal. Increíble, hermano. Se ve el rostro de Jesucristo y una paloma bajando en las luces.
No había esa manipulación antes en las computadoras para hacer eso. Y ahí están las fotos, la señal, santo Dios. Que no llore. Sentía llorar de eso. Voy a dejar todo. Voy a soltar todo, dejar todo por las cosas de Dios. Y Dios me decía, prepárate, porque viene un cambio en tu vida. Quiero cambiar ese rumbo, ese camino en tu vida. Y así fue. Cuando me vine a México, hermano, dentro de mi corazón sufría y varias veces caí en depresión. Una tristeza y un sufrimiento tremendo donde llegué allá en Cuernavaca. La situación que enfrentaba. No tenía familiares a mi alrededor con quien ir a llorar y decir algo. Todo lo que vivía en mi vida, todo lo contrario que Dios me había prometido. Y sentí un dolor tremendo después de vivir, no voy a decir en la opulencia, ¿verdad? Pero después de vivir en lo más bueno, me vine a lo más feo. Mira el precio que hay que pagar cuando seguimos las cosas de Dios. Y sentí en mi corazón algo que decía, es que Señor, tú no permitiste tantas cosas y yo estoy viviendo todo lo contrario. Y me puso una prueba antes de venirme. Ya nos veníamos, estábamos acomodados y ¡pum! Mi esposa estaba embarazada del Junior, el que anda por ahí. Hecho en Estados Unidos, nació en México. Pues nos tuvimos que venir. Y Dios me avisó en un sueño, y si no obedeces, no se logra el bebé. Y así pasó. Así sucedió aquí en México, lo que vieron en él. Todo estaba acomodado, todo se acomodó. Yo ya me venía unos meses antes, yo decía que no, y de repente me llama un jefe de una compañía de antes, oye Miguel, queremos darte un puesto de jefe para la compañía. ¿Cuánto pides? ¿Cuánto ganas? Pues yo quiero $200 al día. Fíjese lo que es $200 al día. Y no, te ofrecemos 150, es que no, yo quiero 200. Y que me dan los $200. Solté las casas que trabajaba yo en la compañía, me vengo con ellos un mes. Al ver soltado aquellos agarraron a otros contratistas. Al rato me despiden de acá y me quedo sin las casas y me quedo sin el trabajo. Dios acomodó todo para que no me quejara. Todo acomodó Dios. Me quedé así, ¿y ahora qué? Y ¡pum! Llegó la señal. Y ahora prepárate porque ya te me vas. Así como pasó por José. Amén. Sí murmuré en contra de Dios, sí murmuré en contra de Dios, sí me quejé ante Dios, sí me quejé ante Dios y le lloré. ¿Y dónde está lo que me prometiste, Señor? Y con el tiempo y los años las cosas se fueron cambiando, se fueron siguiendo por otro lado hasta que todo se acomodó. Con el tiempo, no cuando le troné las manos a Dios. El camino Dios me lo cambió totalmente en mi vida. Pero yo tenía un llamado en mi corazón desde niño. Y no me dediqué a Dios desde niño. Pero el llamado, dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Amén. En nuestras vidas. Son irrevocables. Dios me ha dado muchas revelaciones en mi vida. Y ahora entiendo y comprendo ahora. Yo le digo, Señor, qué hermoso mensaje me estás dando en este momento. Escudriñame, examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, porque mis pensamientos me inquietan, tenemos muchos planes, ofendemos a Dios con el pensamiento, hermano. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Perdóname, Señor, no entendía, cabezón, me rescataste de una vida de lucha, de trabajo en Estados Unidos, me rescataste de una, ¿cómo le llaman? De una infección que ya traía los pulmones por causa de la pintura. Me rescataste en mi vida, Dios mío. Ahora entiendo y comprendo dónde me pusiste y el camino, cómo lo hemos ido llevando con lucha, trabajo y sacrificio y hasta dónde Dios nos ha puesto. Amén. Mire lo que, fíjese en el testimonio del Señor, hermano. Realmente José tenía un llamado. Fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Egipto. Aquí vemos, hermanos, que fue vendido. Pero veo la venta que hicieron primeramente a los madianitas. Pero ahora fue vendido como esclavo. Después de ser libre, después de
libre, en libertad. Ahora estaba en manos de un desconocido que lo iba a someter como su esclavo. Pero no sabía lo que venía después de todo eso. Estaba como yo. Somos necios, rebeldes. A veces Dios cambia el camino que llevas. A veces Dios no te contesta las peticiones como tú las quieres, sino las cosas son diferentes. Pero si depositas la fe y la confianza en Dios, Dios dice que camina y sus caminos son misteriosos. A veces sus caminos no los entendemos, no comprendemos por qué nos pasa esto, aquello, pero todo tiene un propósito en las cosas de Dios. Amén. Así José se hubiera quejado ante Dios, como yo lo hice, porque yo sí lo hice, y me quejé mucho ante Dios, que por qué habían pasado las cosas así. Después fui comprendiendo, entendiendo poco a poco lo que Dios tiene en nuestras vidas. ¿De qué hubiera servido? Me hubiera quedado allá en Estados Unidos, trabajé y trabajé, hasta los fines de semana trabajaba. Así era yo. Trabajar y más trabajar y después trabajar, otra vez trabajar. Y así está la vida ya. Es una, ¿cómo le llaman? No sé cómo lo puedo decir. Un método que te atrapa totalmente del otro lado. Pero por supuesto que hay mucho contraste entre todo lo cómodo que está allá, lo bonito que está, lo arreglado que está. Vives como una jaula de oro y te vienes a México y ves todo lo contrario. Todo duro, se lucha mucho por cualquier cosita, por cualquier detalle. Y hay que luchar mucho y sufrirlo mucho. Allá no es así. Si aquí tienes que pagar tu casa en 20, 30 años, allá es más rápido, fácil todo. Allá en un año trabajas y te compras un carro. Aquí no cargo, ¿verdad? Si con trabajo vamos comiendo. Y no vamos a hablar de eso. El precio que se paga, hermano, después de José ser libre, ahora viene a ser un esclavo. Pero sin saberlo, Dios estaba cambiando su camino por la misión que tenía que cumplir en su vida. Y termina Ezequiel 18:25. Y si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Cuando nos quejamos ante Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? ¿Y por qué la situación que enfrenté en mi vida te tumbó, caíste en depresión o un problema grave porque Dios te estaba llamando la atención? Y que cuando caemos en una cisterna, en un hoyo que representa un problema grave en nuestras vidas, es porque Dios tiene un propósito para todo. Cada situación que enfrentemos, búsquele la enseñanza y la encontrará. ¿De qué me está enseñando esta situación que enfrenté? Me deprimió, caí en desgracia, lloré, me sentí mal, en tristeza. ¿Qué es lo que me representa? Y búsquele, y va a encontrar una enseñanza en cada situación que usted enfrenta en su vida. Y Dios lo permite, no para que tires la toalla, sino para que te agarres más de la mano de Dios y tengas fe en tu vida y sigas adelante. Muchos se quejan y Dios le dice, ¿acaso no son vuestros caminos torcidos? ¿No conocen el futuro? Nosotros lo conocemos. No conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Amén. Él es el poderoso. Termino. Oseas 14:9. Un hermoso texto bíblico. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda y tienda discernimiento? La prudencia te llama a reflexionar por el camino que estás llevando y que Dios está cambiando en tu vida, que tiene una razón, tiene una fidelidad. Lo más importante, que hay un propósito en Dios para tu vida. No te quejes, no murmures. Deja que las cosas caminen por su lado. Deja que las cosas se den, porque más adelante hay una bendición. Y no será sin lucha, no será sin sacrificio, porque ya llevamos una guerra, llevamos una oposición contra el enemigo. Cada vez que Dios tiene algo en tu vida, porque ya te contestó la petición, sea imposible, ya te la contestó y está en tu futuro.
Si cambias tu camino, que tienes el libre albedrío, no vas a encontrar la bendición que Dios tiene en tu vida. Por eso Dios hoy te llama a reflexionar en tu vida. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Porque los caminos de Jehová son rectos, porque conoce el futuro, y los justos andarán por ellos. La justicia nuestra, hallaremos ese camino, encontraremos la bendición y nos llenaremos de esa bendición en nuestra vida. Ahora, palabras de consuelo. Le agradezco a Dios tanto por el llamado que Dios puso en mi vida. Le doy gracias a Dios porque a pesar de mi rebeldía y de las señales que veía del cambio que yo iba a tener en mi vida, pues no quería, pero gracias a Dios seguí adelante, pagué el precio, confié en Dios, porque Dios no es una estatua, Dios no es una imagen, Dios es un Dios de creación, un Dios de movimiento, un Dios que revoluciona tu vida, un Dios de cambio, que transforma el corazón, un Dios que te llama y te dice: muévete, porque tengo algo mejor para tu vida. Mueve la fe, sigue adelante, espera, ten paciencia. Dios tiene algo para tu vida. Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Gracias te doy, Dios grande y maravilloso, bendito Padre Celestial. Mi alma te alaba y te bendice, Padre, que a través del mensaje te sea sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Porque fuiste, Señor Padre, invitado en esta tarde para poner un toque de tu amor, una caricia de tu Espíritu sobre tus hijos, aquel que sufre, que llora calladamente. Aquellos padres que están cambiando sus vidas y tienen un camino que se presenta en sus vidas. En la rebeldía de nuestros corazones, Padre, que no comprendemos los designios de nuestro futuro y del camino que tú nos llamas. Hoy yo te pido por nuestro hermano Juanito que está allá en Cuernavaca, que la paz, el amor tuyo, Padre, toque su alma, su corazón y esté en paz consigo mismo. Asimismo te pido, Padre Santo, por los que sufren, por los que lloran, por los que no encuentran el consuelo, por los que tienen confusión en sus vidas. Ya pues el Sara Mashiach que te remahanda de Mashiach. Ya ve Halim de Remahim, Sati Aposte de Maham. Sarega, ya Dita Ramahim Sani, ya Tira Mahunda Salamas, Brech Dendarasa, Sharimas y la Proquita Ramashoti, ya Bahanda, Salim Ahanda, la Mashiach. Porque aquí ciertamente el Espíritu de Dios está en este lugar, dice el Señor.
Y no te he traído a ti, hijo mío, que sufres, que hay lágrimas en ti, dice el Señor. No he llamado pues en tu camino, no he puesto mis pasos para llamarte. No me he acercado a ti al oído, no te he puesto en sueños mi presencia de mi espíritu, para llamarte y acercarte en este lugar. Venid pues, dice el Señor, y estemos a cuenta, porque si tus pecados fueran rojos, como dice la palabra, he aquí los limpiaré, los lavaré, y purificaré tu alma y tu corazón, y pondré un llamado del cual no se preocupará más tu alma por las cosas que sufres en esta vida, y también por la visión desde lo alto del Espíritu Santo. También por toda esa preocupación que hay en tu alma y en tu corazón. Oh, gracias, dice el Señor, bendito Dios del cielo, porque mi gracia os ha alcanzado, porque el testimonio glorifica mi nombre, porque yo he puesto la bendición sobre mis hijos y muchos la rechazan, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo he escuchado tu palabra, he escudriñado tu corazón y he visto tus pensamientos, dice el Señor. Mira que hay un caos, mira que hay una batalla, una lucha tremenda en tu corazón y en tus pensamientos. Mas yo traigo paz sobre tu vida, para que comprendas y entiendas el propósito de esta vida, y el futuro que es incierto para ti será ahora ciertamente seguro, y caminarás en paz y sin miedos en tu vida. Por lo tanto, yo te llamo, y a ti que me escuchas, yo hago un llamado en tu corazón, porque hay un llamado para tu vida, dice el Espíritu. Yo estoy con vosotros al día pasado. Ciertamente he hablado a esta iglesia, dice el Señor, y he hablado a tu corazón para que tengas paz en tu vida. Acércate, búscame, búscame, dice el Señor, porque grandes cosas tengo para tu vida. Levanta tu fe, porque hay algo hermoso que yo tengo más adelante para ti. No se confunda tu corazón, dice el Señor. Yo soy el que te he llamado y puesto tus pasos en este camino, porque pues es el desánimo que hay en tu vida. Es el enemigo que está luchando en tu vida, por lo tanto yo te doy esa fuerza y fortaleza en ti. Levántate con fe. He aquí, recibe la unción del Espíritu en esta tarde. Fortalécete, porque yo no quiero esas lágrimas de tristeza en tu corazón. Yo quiero paz y felicidad para mis hijos, dice el Señor.